Mi papá decidió pensar con la cabeza equivocada durante aproximadamente un año seguido, y mi hermano pequeño casi pagó el precio por ello. Todo esto sucedió mientras yo estaba estacionado en el extranjero. Toma un bocadillo. Esta es una historia larga. Permítanme explicar cómo llegamos aquí. Soy Héctor, 25 años, hombre, he estado en el ejército mexicano durante 6 años. Mi mamá falleció hace 2 años de cáncer de páncreas. Fue diagnosticada en marzo y se fue en julio. Dejó atrás a mi hermano pequeño Noé, que tenía 8 años en ese momento, y a mi papá, Marcos. Básicamente, mamá mantuvo unida a nuestra familia. Ella era quien mantenía todo funcionando. La que se aseguraba de que Noé hiciera su tarea y papá recordara pagar las cuentas a tiempo. Cuando ella murió, todo simplemente se desmoronó. Papá estuvo hecho un desastre durante unos 8 meses. No podía cocinar, no podía limpiar, apenas podía llevar a Noé a la escuela a tiempo. Estuve en casa de permiso para el funeral y me quedé un mes extra para ayudar a estabilizar las cosas, pero finalmente tuve que regresar. El ejército no se preocupa por tu cronograma de duelo. Organicé la entrega de comestibles, contraté un servicio de limpieza 2 veces al mes y le pedí a mi vecina, doña Elena, que prometiera visitar a Noé regularmente. Ella conocía a nuestra familia desde hacía 15 años y lo trataba como a un nieto. Luego, papá conoció a Verónica. Ella apareció unos 10 meses después de la muerte de mamá. Papá la conoció en algún grupo de apoyo para el duelo, lo cual, en retrospectiva, es bastante irónico. Tenía 42 años, divorciada 2 veces, y siempre arreglada, maquillaje perfecto en todo momento, bolsos de diseñador que no coincidían con sus ingresos declarados como higienista dental. Uñas siempre hechas, cabello siempre peinado, el tipo de mujer que parecía lista para una sesión de fotos mientras compraba comestibles. Se reía de todo lo que decía papá como si fuera el hombre más divertido del mundo. Le tocaba el brazo constantemente. Lo que realmente me impactó fue lo rápido que empezó a sentirse como en casa. En 2 meses, tenía un cajón en el baño. En 3, tenía una llave. En 4, estaba redecorando habitaciones y sugiriendo que papá necesitaba actualizar su guardarropa porque su ropa estaba anticuada. Papá se lo tragó todo. Después de un año de apenas funcionar, tener a alguien que le prestara atención de nuevo era todo lo que necesitaba. No podía ver lo que era obvio para todos los demás. Volví a casa de permiso unos 4 meses después de que comenzara su relación. Y algo se sintió mal de inmediato. La casa olía diferente. Las fotos de mamá habían sido movidas a lugares menos prominentes. Verónica había reorganizado los muebles de la sala y tirado el sillón de lectura favorito de mamá porque era viejo y no coincidía con la estética que ella buscaba. Noé estaba más callado de lo habitual. Cuando le pregunté por Verónica, solo se encogió de hombros y dijo que ella era lo que fuera, pero la forma en que lo dijo me hizo sospechar. Los niños no son buenos para ocultar cuando se sienten incómodos. Simplemente se cierran. Intenté hablar con papá al respecto. Le dije que pensaba que las cosas se estaban moviendo muy rápido, que tal vez Verónica estaba demasiado ansiosa por cambiar cosas en la casa. Que Noé parecía raro. Papá me dijo que estaba siendo paranoico, que estaba buscando problemas porque no estaba listo para verlo seguir adelante después de mamá. Que Verónica era maravillosa y que debía darle una oportunidad. Así que me mordí la lengua. Pensé que tal vez estaba equivocado. Tal vez el duelo me estaba haciendo sospechar de cualquiera que no fuera mamá. Regresé al extranjero e intenté confiar en que papá sabía lo que estaba haciendo. Ese fue mi primer error. Durante los siguientes meses, doña Elena comenzó a enviarme mensajes de texto preocupados. Nada concreto, solo observaciones. Dijo que Noé pasaba más tiempo en su casa después de la escuela. Dijo que Verónica no parecía muy cálida con él. Dijo que había escuchado voces fuertes un par de veces a través de las paredes, pero no podía distinguir lo que se decía. Llamé a Noé todas las semanas, pero nunca dijo que algo anduviera mal. Solo hablaba de la escuela, videojuegos y la serie de libros que estaba leyendo. Cosas normales de niños. Pero podía escuchar algo debajo de todo eso. Luego, a finales de julio, me desplegaron en España, misión internacional, para una rotación de 6 meses.
Trabajo de logística estándar, nada peligroso, pero significaba que estaba 8 horas adelantado y no podía comunicarme tan a menudo. Le dije a Noé que me llamara en cualquier momento, día o noche. Le dije a doña Elena que me avisara inmediatamente si algo parecía extraño. 3 meses después del despliegue, mi teléfono sonó a las 2 de la madrugada hora local. Era doña Elena. Su voz temblaba. Me dijo que Noé estaba en su casa, que lo había encontrado sentado en su porche en la oscuridad con una bolsa de basura llena de ropa, llorando. Que Verónica le había dicho que tenía que irse y buscar otro lugar para vivir. Que su padre no la había detenido. Mi hermano de 10 años, echado de su propia casa en noviembre, en la oscuridad. Pasé la siguiente hora al teléfono obteniendo la historia completa. Verónica aparentemente había decidido que Noé era demasiado problemático, demasiado desordenado, demasiado ruidoso. Ella había estado presionando a papá durante meses para que lo enviara a un internado o para que viviera con parientes. Papá seguía diciendo que no, pero su resistencia se estaba debilitando. Cada semana, cedía un poco más. Cada semana, Verónica presionaba un poco más. Esa noche, habían tenido una discusión por algo menor. Noé había dejado su mochila en la sala. Verónica se había tropezado con ella, y algo en ella se rompió. Comenzó a gritarle a Noé que estaba arruinando todo, que no pertenecía allí, que necesitaba ir a buscar a su verdadera familia ya que claramente ésta no lo quería. Papá estaba sentado allí mismo. No dijo una palabra. Noé comenzó a llorar y le preguntó a papá si ya no lo quería. Papá seguía sin decir nada. Solo miró al suelo. Verónica agarró una bolsa de basura de debajo del fregadero y le dijo a Noé que empezara a empacar. Dijo que lo quería fuera de la casa en 20 minutos. Dijo que si no se iba, llamaría a la policía y les diría que era un fugitivo causando problemas. Papá se sentó allí todo el tiempo, vio a su hijo empacar sus pertenencias en una bolsa de basura, lo vio salir por la puerta principal a la fría noche de noviembre, y nunca dijo una sola palabra para detenerlo. Doña Elena había estado observando desde su ventana cuando vio a Noé salir con esa bolsa. Dijo que se sentó en los escalones del porche y solo miró la calle. Ella salió y lo encontró llorando, le preguntó qué había pasado y lo llevó adentro cuando no pudo responder. Por una mujer que había estado saliendo con su padre durante aproximadamente un año. Me senté en mi habitación del cuartel mirando la pared durante mucho tiempo después de esa llamada. La rabia te vuelve estúpido. Así que la reprimí y comencé a hacer planes. Porque aquí está la cuestión, Verónica y mi papá aparentemente olvidaron que esa casa no le pertenece a mi padre. Le pertenecía a mi madre. Y cuando ella murió, nos la dejó a Noé y a mí a través de un fideicomiso. Soy el fideicomisario hasta que Noé cumpla 18 años. Papá no está en la escritura, ni en el fideicomiso, ni en nada. Él vivía allí porque nosotros lo permitíamos, no porque fuera dueño de algo. Verónica acababa de echar a la calle al propietario legal de esa casa, y yo me aseguraría de que ella entendiera exactamente lo que eso significaba. La aprobación de la licencia de emergencia tardó 11 días. 11 días de papeleo, llamadas telefónicas y explicaciones de la situación a los oficiales al mando que tenían cosas mejores que hacer que lidiar con mi drama familiar. Pero Daniel Ensley había enviado por fax documentación que mostraba que un propietario menor de edad había sido desalojado ilegalmente de su propia residencia. Y eso aceleró las cosas más de lo esperado. Durante esos 11 días, me mantuve en contacto constante con doña Elena y Daniel. Noé se estaba quedando con ellos, y doña Elena se aseguró de que fuera a la escuela todos los días para que no se atrasara. Daniel me había aconsejado que no les avisara a papá ni a Verónica sobre lo que se avecinaba. Dijo que necesitábamos tener todo listo antes de hacer cualquier movimiento. Así que me hice el tonto por teléfono con papá. Lo llamé 2 veces para ver cómo estaba. Mantuve mi voz neutral. Le pregunté cómo iban las cosas. Dijo que todo estaba bien. Dijo que Noé se estaba quedando con amigos por un tiempo mientras resolvían algunos problemas de comportamiento. Dijo que Verónica le enviaba su amor. Casi le pregunté qué clase de padre deja que su novia eche a su hijo y luego finge que todo es normal, pero me contuve. No podía mostrar mis cartas todavía. Daniel, mientras tanto, sacó la escritura y confirmó lo que ya sabía.
La casa estaba a mi nombre y al nombre de Noé. Papá no tenía ninguna participación en la propiedad. Era básicamente un invitado al que se le había permitido quedarse por cortesía familiar. Daniel también hizo algunas verificaciones básicas sobre Verónica. Descubrió que no había trabajado en 3 años a pesar de afirmar ser higienista dental. Su matrimonio anterior había terminado con ella quedándose con la casa y una buena suma de dinero. Eso me dijo lo suficiente. Tenía un manual de estrategias, excepto que esta vez había calculado mal. Papá no era dueño de lo que ella pensaba que poseía. Aterricé en el aeropuerto un martes por la tarde, alquilé un coche y conduje directamente a la oficina de Daniel. Tenía una carpeta esperándome, la escritura. Notas de doña Elena sobre lo que había presenciado. Información sobre la presentación de una queja ante el DIF. Mantuvimos la estrategia simple. Daniel dijo que el camino más rápido era lograr que Verónica se fuera voluntariamente esta noche, y luego manejar el resto legalmente. Si ella se negaba, podríamos solicitar la presencia de un alguacil civil mientras empacaba. Podría presentar los documentos de desalojo para mi padre, lo que tomaría 30 días. Podría presentar un informe al DIF por abandono infantil, lo que crearía un registro oficial. Elegí todo. Daniel hizo algunas llamadas para organizar las cosas. Luego conduje a mi casa. Estaba oscuro cuando entré en el camino de entrada. Las luces estaban encendidas adentro. La camioneta blanca de Verónica estaba estacionada en lo que solía ser el lugar de mamá en el garaje. El camión de papá estaba al lado. Me senté en el coche por un minuto solo mirando la casa donde había crecido. Luego salí y caminé hacia la puerta principal. No llamé. Tenía una llave. Estaban sentados en la sala viendo televisión. La habitación se veía completamente diferente. Pintura nueva, muebles nuevos, decoraciones nuevas. Como si hubieran borrado todo rastro de nuestra familia y hubieran empezado de nuevo. Verónica levantó la vista primero. Su rostro pasó por unas 4 expresiones en 2 segundos. Sorpresa, luego confusión. Luego forzó una sonrisa. Héctor, qué sorpresa. ¿No nos dijiste que venías a casa? No le respondí. Miré a mi padre. ¿Dónde está Noé? Papá se movió en su sillón reclinable. Se está quedando con amigos. Pensamos que un poco de espacio le vendría bien. Sé exactamente dónde está Noé. Sé lo que pasó. Lo sé todo. La habitación se quedó en silencio. Verónica intentó tomar el control de la situación de inmediato. Se levantó del sofá y comenzó a hablar con calma sobre cómo había habido un malentendido, cómo Noé se había estado portando mal y necesitaba estructura, cómo habían estado planeando discutir soluciones a largo plazo como familia. La interrumpí. Tienes 30 minutos para empacar lo que sea tuyo y salir de mi casa. Si no te ha sido para entonces, te haré sacar por allanamiento de morada. Ella se rió. Realmente se rió. ¿De qué estás hablando? Esta es la casa de Marcos. No puedes simplemente echarme. Saqué la escritura de mi carpeta, le mostré mi nombre, le mostré el nombre de Noé, señalé donde no estaba el nombre de mi padre. Esta casa nos pertenece a mí y a mi hermano de 10 años. Mamá nos la dejó. Papá vive aquí porque nosotros lo permitimos. Tú vives aquí porque papá te lo permitió. Papá finalmente habló. Su voz era tensa. Tu mamá quería que yo tuviera la casa. Debe haber algún error con el papeleo. ¿Alguna vez leíste el testamento de mamá, o simplemente asumiste que todo saldría a tu favor? No tuvo respuesta. El rostro de Verónica había cambiado. La máscara pulcra se estaba resquebrajando. Miró a papá con algo entre enojo e incredulidad. La vi darse cuenta en tiempo real de que había apostado por el caballo equivocado. Que papá en realidad no poseía nada que valiera la pena tomar. Se volvió hacia mí e intentó un enfoque diferente. Dijo que entendía que estaba molesto. Dijo que podíamos hablar de esto como adultos. Dijo que no había necesidad de apresurarse. 28 minutos ahora. Papá se levantó de su sillón reclinable. Su rostro estaba rojo. No voy a permitir que eches a mi novia de mi casa.
Sigo siendo tu padre y necesitas mostrar algo de respeto. ¿Qué respeto le mostraste a Noé? ¿Qué clase de padre ve a su novia echar a su hijo de 10 años y luego miente al respecto? ¿Crees que mamá estaría orgullosa de en quién te has convertido? Eso le dolió. Lo vi asimilarlo. Su boca se abrió y cerró varias veces, pero no salió nada. Verónica le agarró el brazo. No dejes que se meta en tu cabeza, Marcos. Solo está tratando de causar problemas porque nunca aceptó que estuviéramos juntos. 25 minutos. Cada minuto que pasas discutiendo es un minuto menos para empacar. Finalmente entendió el mensaje. Se dirigió furiosa hacia el dormitorio. Pude escucharla golpeando cajones y puertas de armarios. Papá se quedó allí, perdido, como si no pudiera procesar lo que estaba sucediendo. El papeleo de desalojo se presenta mañana por la mañana. Tienes 30 días para encontrar otro lugar donde vivir. ¿Hablas en serio? ¿De verdad vas a echar a tu propio padre de la casa familiar? Te echaste a ti mismo en el momento en que la elegiste a ella por encima de Noé. Verónica se fue en 23 minutos, arrastrando 2 maletas y una bolsa de basura llena de ropa. No se despidió, solo me lanzó una mirada de puro odio mientras pasaba y se subía a su camioneta. Salió del camino de entrada lo suficientemente rápido como para dejar marcas de neumáticos en el concreto. Papá no se fue con ella. Se sentó de nuevo en su sillón reclinable y miró la pared como si estuviera en estado de shock. No intenté hablar con él. No tenía nada más que decir. Caminé por la casa esa noche, revisando lo que había cambiado, lo que faltaba, lo que había sido reemplazado. Las fotos de mamá seguían allí, pero escondidas. Las encontré en una caja en el garaje, envueltas en periódico como si estuvieran guardadas para una mudanza. Su ropa había desaparecido del armario. Sus joyas no estaban en el tocador. Sus libros habían sido retirados de los estantes. Verónica la había borrado de cada habitación. La habitación de Noé era la peor. Su cama había desaparecido. Sus pósters habían desaparecido. Sus juguetes y libros y el cohete modelo que habíamos construido juntos el verano pasado, todo desaparecido. Había un escritorio con la laptop de Verónica y un archivador y algunas impresiones de arte genéricas en las paredes. A la mañana siguiente, presenté el papeleo de desalojo y conduje a la oficina de Daniel para presentar el informe del DIF. Se asignaría un trabajador social. Entrevistarían a Noé, a mí, a papá y evaluarían la situación. Daniel confiaba en que podría obtener la tutela completa. Doña Elena había estado tomando notas detalladas desde que Noé comenzó a pasar más tiempo en su casa, fechas y horas, cosas que Noé había dicho sobre cómo lo trataba Verónica. La noche en que lo echó. Todo documentado. Recogí a Noé de la casa de Doña Elena esa tarde y lo llevé a casa. Doña Elena me abrazó en la puerta y me dijo que estaba orgullosa de cómo había manejado todo. Dijo que mi madre también estaría orgullosa. Eso me afectó más de lo que esperaba. Noé estuvo callado durante el viaje. Siguió mirando por la ventana como si no estuviera seguro de a dónde íbamos. Cuando llegamos al camino de entrada, no se bajó del coche de inmediato. Simplemente se quedó allí mirando la casa. Al cruzar la puerta principal, miró a su alrededor como si no reconociera el lugar. Preguntó de dónde venían todos los muebles. Preguntó a dónde se había ido su habitación. Preguntó dónde estaban las fotos de mamá. Le dije que arreglaríamos todo, que recuperaría su habitación, que pondríamos las fotos de mamá donde correspondían, que haríamos que se sintiera como en casa de nuevo. Empezamos en el garaje. Noé me ayudó a llevar las cajas de fotos de mamá adentro. Desenvolvió cada foto con cuidado. Cuando encontró una de mamá sosteniéndolo de bebé, se detuvo y la miró durante mucho tiempo. Pasamos las siguientes 3 horas volviendo a armar la casa, colgando cuadros, moviendo muebles, tirando el arte genérico que Verónica había comprado. Para la hora de la cena, la sala de estar se veía casi como antes. ¿Dónde está Verónica? ¿Se fue? No va a volver. ¿Y papá? Se quedará en otro lugar por un tiempo. Ya resolveremos los detalles más tarde. Noé se quedó callado por un minuto. Luego hizo la pregunta que tanto temía. La eligió a ella antes que a mí.
No supe cómo responder a eso. No quería mentir, pero tampoco quería romperle el corazón más de lo que ya estaba roto. Así que simplemente lo abracé y lo sostuve por un rato. Le dije que, pasara lo que pasara con papá, yo no me iría a ninguna parte. Que esta era su casa y que nadie volvería a obligarlo a irse. Lloró durante unos 10 minutos. Un niño de 10 años tratando de entender el hecho de que su padre le había fallado. Después de que se calmó, pedimos pizza y seguimos desempacando. Pequeños pasos, uno a la vez. Papá no se fue en silencio. 3 días después de que presenté el desalojo, apareció en la casa con Verónica a cuestas. Claramente habían estado elaborando estrategias porque él llegó con una lista completa de argumentos. La casa era suya en espíritu, aunque no en papel. Mamá hubiera querido que él la tuviera. Yo estaba siendo cruel. Iba a impugnar el testamento. Iba a demandar. Su abogado lo arreglaría. Verónica estaba detrás de él con los brazos cruzados, asintiendo como si fuera su animadora personal. Claramente ella lo había instruido sobre qué decir. Lo dejé terminar. Luego le dije que se fuera. Se negó. Dijo que no se iría a ninguna parte hasta que resolviéramos esto. Así que llamé a Daniel por el altavoz. Daniel lo mantuvo simple. La escritura dice Héctor y Noé, no hay nada que impugnar. El desalojo es válido. Si papá no se va en 30 días, el alguacil lo sacará y la investigación del DIF está en curso. Así que cualquier comportamiento agresivo irá al expediente. Verónica agarró el brazo de papá e intentó arrastrarlo hacia la puerta. Ella se había dado cuenta de que esta era una batalla perdida, pero papá no estaba listo para rendirse. Se soltó de su mano y me señaló. Dijo que yo estaba poniendo a su hijo en su contra. Dijo que Noé pertenecía a su padre, no a un hermano que nunca estaba cerca. ¿Dónde estaba toda esa preocupación paternal cuando ella echó a Noé? ¿Cuál era tu plan para un niño de 10 años sin ningún lugar a donde ir en noviembre? No tuvo respuesta. Solo balbuceó que no se suponía que sucediera así. Que iba a traer a Noé de vuelta en unos días una vez que las cosas se calmaran. Esos pocos días se convirtieron en 3 semanas. Nunca lo visitaste, nunca llamaste. 3 semanas fingiendo que tu hijo no existía. Verónica finalmente logró arrastrar a papá hacia la puerta. Murmuró algo sobre conseguir su propio abogado. Se fueron. Pero ese no fue el final. Verónica comenzó una campaña con los parientes de papá. Llamó a tías, tíos y primos. Contando una historia sobre cómo me había vuelto loco y había robado la casa familiar. Dijo que estaba mentalmente inestable por el servicio militar. Dijo que estaba alejando a Noé de su padre. Dijo que papá estaba devastado. Funcionó con algunos de ellos. El tío Eduardo me llamó gritando sobre la lealtad familiar y la falta de respeto a la memoria de mi madre. La tía Cecilia envió un largo mensaje de texto sobre el perdón. Así que creé mi propio chat grupal, agregué al tío Eduardo, a la tía Cecilia y a todos los demás con los que Verónica había estado hablando. Luego, comencé a publicar pruebas. Primero, una foto de la habitación de Noé convertida en la oficina de Verónica. Su cama desaparecida, sus pósters desaparecidos, un archivador donde solía estar su estantería. Luego, la declaración escrita de doña Elena sobre encontrar a Noé en su porche en la oscuridad con una bolsa de basura de ropa. La marca de tiempo que mostraba que eran las 8:40 de la tarde un martes de noviembre. Luego, capturas de pantalla del texto entre papá y yo donde él mintió sobre que Noé se quedaba con amigos debido a problemas de comportamiento. Sus palabras reales, sus mentiras reales. Luego, la escritura que mostraba mi nombre y el nombre de Noé. El documento que probaba que papá nunca había sido dueño de la casa en la que había vivido durante 15 años. El chat se quedó en silencio durante aproximadamente 1 hora. Vi cómo aumentaban las lecturas de los mensajes mientras la gente revisaba todo. Luego, el tío Eduardo envió un mensaje de texto diciendo que no tenía idea. Que Verónica lo había llamado llorando sobre cómo yo estaba robando la casa familiar. Que ella lo había hecho sonar como si yo estuviera teniendo algún tipo de crisis. Que se sentía como un idiota por creerle sin verificar primero.
La tía Cecilia envió un mensaje de texto diciendo que se sentía enferma. Que había creído a Verónica porque parecía muy preocupada por papá. Tan preocupada por la desintegración familiar. Que en realidad les había contado a otras personas de la familia la versión de los hechos de Verónica, que estaba avergonzada. Uno de mis primos preguntó cómo papá pudo haber permitido esto. Preguntó si el hombre que conocieron de niños realmente se había convertido en esta persona. Uno por uno, los parientes que se habían puesto del lado de papá comenzaron a retractarse. Preguntaron qué podían hacer para ayudar. Dijeron que no podían creer que Marcos se hubiera convertido en esto. Verónica intentó meterse en el chat con su propia versión. Dijo que yo estaba manipulando a todos, que la evidencia estaba sacada de contexto, que ella solo había estado tratando de proteger a la familia de un niño problemático que necesitaba ayuda profesional. El tío Eduardo la detuvo de inmediato, le pidió que explicara qué contexto hacía que estuviera bien echar a un niño de 10 años de su propia casa. Ella no tuvo respuesta. El chat familiar se convirtió en un ataque masivo. Parientes que apenas conocía estaban enviando mensajes de texto sobre cómo siempre habían pensado que algo andaba mal con Verónica. Como papá había cambiado desde que empezó a salir con ella. Como deberían haber dicho algo antes, pero no querían interferir. Alguien envió un mensaje de texto preguntando dónde estaba Noé ahora y si estaba bien. Les dije que estaba a salvo con los Ensley y que me haría cargo de su cuidado permanentemente. Verónica abandonó el chat después de unos 20 minutos de ser destrozada. Papá nunca dijo nada en absoluto. Al final del día, tenía 6 mensajes de voz de parientes disculpándose y ofreciendo ayuda en todo lo que pudieran. La investigación del DIF avanzó durante las siguientes semanas. Una trabajadora social llamada Paula vino a la casa para entrevistar a Noé y evaluar la situación de vida. Recorrió cada habitación, le hizo algunas preguntas a Noé. Noé le contó todo sobre cómo Verónica lo fue empujando gradualmente, sobre cómo su padre no lo defendió, sobre la noche en que lo echó y él se sentó en el porche de doña Elena sin saber qué hacer. Sobre cómo había tenido miedo de llamarme porque no quería ser un problema. Paula entrevistó a papá en el motel donde se hospedaba. Daniel obtuvo un resumen después. Papá intentó minimizar todo. Dijo que fue un malentendido. Dijo que Verónica había estado estresada. Dijo que planeaba traer a Noé de vuelta una vez que las cosas se calmaran. Paula no se lo creyó. Señaló que habían pasado 3 semanas sin ningún intento de contacto. Que papá había mentido sobre el paradero de Noé. Que el ambiente del hogar había sido hostil hacia el niño. Después de aproximadamente un mes de entrevistas y revisión de documentación, llegó su recomendación preliminar. La tutela debería ser transferida a mí permanentemente. Papá intentó presentar una moción de emergencia para bloquearlo. Su abogado de bajo costo preparó algo sobre los derechos parentales. A principios de enero, la moción fue denegada basándose en el peso de la evidencia en el expediente. Casi al mismo tiempo, Verónica apareció en la escuela de Noé. La oficina había sido advertida. Les había dado su foto el primer día que Noé regresó y les expliqué la situación en detalle. El director había puesto una nota en el expediente de Noé. La secretaria sabía que debía llamarme inmediatamente si alguien inesperado intentaba recogerlo o contactarlo. Cuando Verónica entró durante la hora de salida, pidiendo ver a Noé, la secretaria la reconoció de inmediato. La mantuvo hablando en la recepción mientras me llamaba desde la oficina trasera. Le pidió a Verónica que llenara un formulario de visitante. Le pidió una identificación. Le pidió que explicara su relación con el estudiante. Se demoró 12 minutos mientras yo rompía todos los límites de velocidad entre mi casa y la escuela. Entré por la puerta principal y la encontré discutiendo con el director en el vestíbulo. Ella insistía en que tenía todo el derecho de ver al hijo de su novio, que esto era un malentendido, que yo era el que causaba problemas, que ella era prácticamente la madrastra de Noé, y que la escuela no tenía derecho a impedirle verificar su bienestar. El director estaba firme, pero claramente se estaba cansando de la actuación. Cuando me vio entrar por la puerta, su rostro palideció, solo por un segundo. Luego se recuperó y puso esa expresión de preocupación y simpatía. «¿Héctor? Oh, qué bien. Estás aquí. He estado tan preocupada por Noé. Marcos también ha estado preocupado. Solo queríamos asegurarnos de que estuviera bien».
Ver si hay algo que podamos hacer. Necesitas irte ahora mismo. Ella intentó recuperarse. Puso esa voz tranquila y razonable. Mira, entiendo que estás molesto conmigo. Cometí errores. Estaba estresada. Reaccioné de forma exagerada. Pero eso no significa que no me importe Noé. Si todos pudiéramos sentarnos y tener una conversación. Lo echaste de su casa. Le dijiste que no lo querían. Y ahora apareces en su escuela actuando preocupada. El director observaba este intercambio con los ojos muy abiertos. Otros dos padres en el vestíbulo habían dejado lo que estaban haciendo para observar. La secretaria había salido de la oficina trasera. Cometí un error, dijo Verónica, su voz un poco desesperada. La gente comete errores. Eso no significa. Sal de aquí. Si te acercas a él de nuevo, solicitaré una orden de restricción. Y me aseguraré de que todos los padres de esta escuela sepan exactamente lo que le hiciste a un niño de 10 años. Miró al director como si esperara apoyo. No obtuvo ninguno. El director le dijo que necesitaba abandonar la propiedad de la escuela inmediatamente o llamarían a la policía. Ella se fue, pero se aseguró de decirles a todos los que estaban al alcance del oído que yo estaba separando a un padre de su hijo, que ella solo estaba tratando de ayudar a un niño problemático. El director me acompañó a su oficina después de que ella se fue. Me preguntó si había algo que la escuela necesitara saber. Le di la versión corta. Dijo que se aseguraría de que todos los miembros del personal conocieran el rostro de Verónica y que ella no debía tener ningún contacto con Noé. Solicité la orden de restricción al día siguiente. Daniel se encargó del papeleo. Tomó unas 3 semanas de idas y venidas, pero dada la historia documentada y el incidente escolar, el juez finalmente concedió una orden temporal. Verónica debía mantenerse alejada de Noé, de su escuela, de nuestra casa y de cualquier lugar donde supiera que él estaría. Mientras tanto, la relación de Verónica y papá se estaba desmoronando bajo la presión. Doña Elena mencionó que había oído de alguien en el motel que habían estado peleando constantemente, que Verónica había comenzado a buscar trabajo por primera vez en años. La mujer arreglada que parecía tan pulcra se estaba desmoronando. Resulta que todo su estilo de vida dependía de que otra persona pagara las cuentas. Cuando eso falló, ella también lo hizo. La fecha límite de desalojo llegó un jueves. Papá no había movido ninguna de sus pertenencias. No había encontrado un nuevo apartamento. No había arreglado el almacenamiento. Había pasado los 30 días enteros convencido de que cambiaría de opinión. Convencido de que la familia significaba que eventualmente cedería. 2 ayudantes del sheriff se presentaron a las 9 de la mañana para supervisar la remoción. Daniel había arreglado que una empresa de mudanzas empacara todo y lo pusiera en una unidad de almacenamiento. Papá tendría 60 días para reclamarlo antes de que fuera subastado. Los mudadores eran profesionales, trabajaron en la casa habitación por habitación, empacando ropa, platos y muebles sin perder tiempo. Uno de ellos me preguntó si quería que se apartara algo. Le dije que solo los álbumes de fotos y cualquier cosa que pareciera pertenecer a mi mamá. Todo lo demás podía ir al almacenamiento. Había llevado a Noé a la casa de doña Elena esa mañana para que no tuviera que verlo. Pero alrededor de las 9:30, pidió volver. Dijo que quería ver qué sucediera. Así que lo llevé de vuelta. Nos estacionamos al otro lado de la calle y observamos a los mudadores sacar cajas y muebles. El sofá de cuero que Verónica había comprado. El sillón reclinable en el que papá había estado sentado la noche que los confronté. La cama del dormitorio principal. Todo cargado en un camión con destino a una unidad de almacenamiento que probablemente nunca se abriría. Noé solo observaba con una expresión seria. Le pregunté si estaba bien. Dijo que sí. No estoy seguro de que ninguno de los dos lo creyera. Papá apareció alrededor de las 10 de la mañana, Verónica justo detrás de él en su camioneta. Se estacionó en la acera y salió lentamente, observando a los mudadores con una mirada atónita en su rostro como si todavía no pudiera creer lo que estaba sucediendo. Verónica se quedó en su coche al principio. La orden temporal le exigía mantener distancia de Noé.
Así que se estacionó bastante lejos por la cuadra, lo suficientemente cerca para observar, lo suficientemente lejos para evitar problemas. Papá se acercó a donde yo estaba parado junto a mi coche. Parecía más viejo que hace un mes. Como si todo lo que había hecho finalmente lo estuviera alcanzando. Todavía podemos arreglar esto. La familia es más importante que los documentos legales. Noé necesita a su padre. ¿Dónde estaba eso hace 3 meses cuando Noé te necesitaba? ¿Por qué solo te importa ser padre ahora que hay consecuencias? No tuvo respuesta. Solo se quedó allí mirando a los mudadores sacar los últimos muebles del dormitorio. Verónica finalmente salió de su coche y caminó por la cuadra hacia nosotros. Se detuvo al borde del camino de entrada, aún manteniendo su distancia de donde Noé estaba al otro lado de la calle, pero lo suficientemente cerca para hablar. Héctor, estás siendo demasiado emocional con esto. Marcos cometió errores. Yo cometí errores. Pero destruir a tu familia por una mala noche no es la respuesta. ¿Una mala noche? Pasaste meses empujando a un niño de 10 años fuera de su propia casa. Le dijiste a toda la familia que era problemático y peligroso. Eso no es una mala noche. Eso es toda una campaña. Ella comenzó a responder, pero algo en ella se rompió. Tal vez eran los ayudantes del sheriff observando. Tal vez eran los vecinos que habían salido a ver lo que estaba sucediendo. Tal vez finalmente se dio cuenta de que había perdido todo por lo que había estado trabajando durante más de un año. Comenzó a gritar que esto no era justo. Que había renunciado a todo para estar con mi padre. Que yo estaba arruinando su vida por un niño al que nunca le había gustado de todos modos. Que ella no había hecho nada más que tratar de ayudar a esta familia. Y esta era la gratitud que recibía. Uno de los ayudantes se adelantó y le advirtió que se calmara o sería detenida por alteración del orden público. Ella no se calmó, siguió adelante, cada vez más fuerte, más desquiciada, enumerando cada sacrificio que había hecho, cada compromiso. Cada vez que había soportado algo con lo que no debería haber tenido que lidiar, papá intentó callarla. Ella lo empujó, lo llamó inútil, dijo que había desperdiciado más de un año con él y no tenía nada que mostrar. Dijo que él le había prometido que la casa sería suya eventualmente. Dijo que él había mentido sobre todo. Fue entonces cuando salió a la luz. Papá le había dicho a Verónica que la casa le pertenecía. Dijo que el fideicomiso era solo una formalidad que podía disolver cuando quisiera. Le había estado mintiendo todo el tiempo sobre lo que realmente poseía. Verónica lo miró con odio genuino, lo llamó fraude y cobarde, dijo que no podía creer que hubiera perdido su tiempo con alguien tan patético. Luego se subió a su camioneta y se fue, dejándolo parado en el camino de entrada rodeado de cajas, viendo cómo su relación y su situación de vivienda se desmoronaban al mismo tiempo.